Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Guzmán Puentes y el de mi compañera es Daniela Bordagalín. A continuación, presentaremos el tema de teoría del consumo y teoría de producción. En primer lugar, la teoría del consumo. Por medio de esta teoría se conoce el comportamiento de los consumidores en la satisfacción de sus preferencias y necesidades. La teoría del consumidor permite saber cómo los consumidores distribuyen sus ingresos entre un conjunto de bienes y servicios, logrando alcanzar la satisfacción más alta posible. Se tiene presente la interacción de las preferencias de los consumidores, las combinaciones de bienes que generan igual satisfacción y la totalidad posible de bienes que se pueden agotar con un ingreso dado. En esta teoría se evidencian los siguientes elementos. Los bienes que adquiere un consumidor son comparables. Las preferencias que genera el consumidor son transitivas. El bien solo es comparable con el mismo y se presenta utilidad marginal decreciente. Continuamos con la utilidad total y su cálculo. La utilidad total proporciona toda la cantidad consumida de un bien, ya que al incrementar su consumo por medio de una tasa decreciente, deriva la ley de la demanda con pendiente negativa. Para calcular esta utilidad total, se debe multiplicar la utilidad promedio por el número de satisfactores, o si se consume la totalidad del bien, ya que satisface la necesidad. Y la utilidad marginal se relaciona directamente con la utilidad total, porque así se presenta un aumento en la utilidad total que produce la última unidad consumida de este bien. Por consiguiente, al aumentar el consumo de un bien, la satisfacción producida por cada nueva unidad es menor que la producida por la anterior, por lo que dedujeron que la utilidad marginal es decreciente. Para calcular la utilidad marginal y su grado de incremento o disminución, se procede a definir el incremento de la utilidad total de los artículos entre el incremento de las unidades del artículo. Como se evidencia en el primer punto del taller, donde se completa la tabla teniendo presente la utilidad total y la utilidad marginal con base al consumo de la demanda, poniendo en práctica el concepto anterior. Continuamos con el punto de saturación del consumidor. En el punto de saturación, la utilidad total es máxima, lo que implica que una unidad adicional de alguno de los dos bienes provoca una reducción de la utilidad total. Del mismo modo, es un nivel en donde el consumidor no obtiene utilidad y las unidades adicionales que obtienes le son indiferentes o son perjudiciales. En este punto de saturación no se genera incremento de la demanda y no se reporta utilidad. Las principales características son que la utilidad marginal obtenida por el consumidor es cero. En el caso de un mercado en punto de saturación, no se espera un incremento de la demanda. Consumir más unidades del producto o servicio a partir de este punto de saturación puede ser indiferente para el consumidor o incluso perjudicial. En el segundo punto del taller, se evidencia que el punto de saturación del consumidor es de una utilidad total de 30 en relación al consumo de 60 unidades, ya que se evidencia que las necesidades de la mayor parte de demandantes han sido cubiertas, por lo tanto no se generarían incrementos. En este punto se evidencia que la utilidad marginal del consumidor es cero. Seguimos con la curva de indiferencia. En esta curva se representan las preferencias del consumidor, reflejando cuáles son los bienes que satisfacen a las personas al mismo nivel, teniendo en cuenta la utilidad o los gustos de quien las adquiere. Este gráfico muestra las diferentes combinaciones entre dos bienes que generan la misma satisfacción en los consumidores. Cuando se llega a dos opciones que son indiferentes para el individuo, estos dos puntos que las representan se encuentran en la misma curva de indiferencia. ¿Cómo lo podemos evidenciar este concepto en el punto número 3? Ya que se relacionan las preferencias del consumidor y cómo se pueden presentar las diferentes combinaciones sobre dos bienes que pueden satisfacer sus necesidades, así como el precio de estos. Continuamos con la restricción presupuestaria. Representa el conjunto de todas las combinaciones posibles entre bienes o servicios, que al tomar sus precios agotarían exactamente el ingreso del consumidor. Es decir, el consumidor suele tener muchos bienes entre los cuales puede elegir, pero un monto fijo de dinero que puede gastar, fijando de esta forma un límite según la renta de este.
Como se evidencia en las imágenes, un consumidor puede elegir entre dos bienes, X y Y, conociendo los precios de cada uno, así determinando PX y PY, y la cantidad de dinero que puede gastar en el consumidor, identificado como R. Para calcular se expresaría de la siguiente forma: R igual a PX por X más PY por Y. En el taller, donde se nos presenta la utilidad derivada, seguimos con el punto 4. Se nos presenta que la utilidad derivada de cada curva de indiferencia es de 100 unidades y 150 unidades respectivamente, y que la restricción presupuestal pasa por el punto 20,5. De acuerdo con ello, se analizan las siguientes preguntas. 4. ¿Cuál es la satisfacción máxima obtenida por el consumidor conforme a su restricción presupuestal? La respuesta que obtuvimos es mayor a 100. Continuando con el punto 5, la combinación X igual a 20 y Y igual a 3 es D, imposible e ineficiente. Continuando con el punto número 6, donde nos dicen que a partir de la curva de indiferencia 1 nos piden calcular la tasa marginal de sustitución cuando el consumidor pasa de 9 a 10 unidades del bien X. En este caso realizamos la respectiva fórmula y el resultado nos da que es menos 1,11. Esto es también evidenciado en la fórmula que tenemos, donde 10 menos 11,11 sobre 10 menos 9 nos da este resultado. También en base al punto B, nos dice que X es un bien costoso en términos de Y esto es verdadero. También nos presentan la justificación, ya que el consumidor debe renunciar a 1,1 unidades del bien Y para obtener una sola unidad adicional del bien X. En cuanto al punto C, nos dicen, por lo tanto, si la tasa marginal es igual a 1, se puede pensar que se trata de dos bienes complementarios, sustitutos o independientes. En este caso se trata de dos bienes complementarios porque uno depende del otro. Por lo tanto, cuando sube el precio de uno de los bienes, disminuye la demanda del otro bien. Continuamos con la teoría de la producción. Esta analiza la manera más eficiente para combinar los factores productivos que logran la producción de bienes y servicios. Esto en función del nivel deseado, con base en buscar la combinación de aquellos factores que minimicen los costos en relación con la producción requerida, correspondiendo a la cantidad máxima de productos que se pueden alcanzar con la tecnología presente, para obtener de esta forma ganancias. Por lo tanto, el nivel de producción está en función de los factores del capital y trabajo. Continuamos con los tipos de producción. Inicialmente tenemos la producción a corto plazo. El corto plazo es el periodo de tiempo donde los costes todavía son fijos. El capital también se considera fijo. Por esta razón, en el corto plazo, solo se pueden modificar los costes variables. La productividad marginal disminuye con cada unidad adicional de trabajo. Esto es a raíz de la ley de los rendimientos decrecientes. En cuanto a la producción a largo plazo, en la producción a largo plazo los niveles de factores de producción fijos que se utilizan, así como los factores variables de producción, son determinados por los rendimientos a escala. En el largo plazo es el periodo en el que la empresa puede alterar todos los factores, incluyendo el capital. Para el producto total es la cantidad de bienes producidos por todos los trabajadores e insumos aplicados a la producción. Un ejemplo de esto es que a medida que se añaden cantidades adicionales de factor trabajo a una cantidad fija de capital, el producto total acaba aumentando en cantidades cada vez más pequeñas, a una tasa decreciente alcanzando un máximo y posteriormente disminuye. En cuanto al producto medio de un insumo, es la cantidad promedio producida por cada unidad de un determinado factor. Por ejemplo, si el factor es el trabajo, el producto medio es el promedio producido por cada trabajador. Para obtener el producto medio se debe dividir el producto total por la cantidad utilizada del factor.
Es decir, producto medio es igual a cantidad de bienes producidos sobre cantidad del factor utilizado. En cuanto al producto marginal de un insumo, es el aumento del producto total, cuando se aumenta la cantidad utilizada de un insumo en una unidad. También es la cantidad física de producto obtenido con la última unidad de insumo aplicado, que es valorizada como ingreso marginal. En cuanto a la producción en el largo plazo, isocuantas, para la toma de decisiones en el largo plazo se puede disponer del capital y del trabajo de la empresa, ya que son variables y ambos factores se encuentran disponibles en incrementos muy pequeños. A partir de esto se generan combinaciones entre el capital y trabajo, generando ciertos niveles de producción y por medio de la isocuanta como instrumento geométrico se define una curva en un espacio de insumos que muestra todas las combinaciones del capital y trabajo que son físicamente capaces de generar un nivel determinado de producción. Isocuantas, tasa marginal de sustitución técnica. Se expresa la proporción en que un factor productivo se puede sustituir por otro, manteniendo constantemente la producción total. Por lo tanto, esta relación técnica busca sistemáticamente obtener la cantidad de un factor de producción que hay que disminuir con el objetivo de aumentar un cierto nivel, otro factor productivo. En tal caso, la curva de la producción se mantiene en la misma isocuanta. Por último, las referencias bibliográficas empleadas. Muchas gracias por su atención.